¿Qué tal si comenzamos? Alístense, acomódense en su silla muy juiciositos, porque este cuento es largo. Y dice así: En la diestra de Dios Padre, de Tomás Carrasquilla. Lo voy a leer en tono paisa porque, como les contaba, Tomás Carrasquilla era paisa. Carito desde Bogotá, un saludo muy grande. También a Mercedes, la prima, que también se conectó por allí. Entonces, sí, arrastrar las sandalias, no, los paisas sí hablan un poquito arrastrados. Sí, señor, sí, Felipe, sí hablan un poquito arrastrados, que yo también tengo sangre paisa, el paisa es que ya no hablo tan arrastrado. Pero el paisa de esa época sí era muy arrastrado. Comenzamos pues con el cuento. Este disque era un hombre que se llamaba Peralta. Vivía en un pajarate muy grande y muy viejo, en el propio Camino Real, afuera de un pueblo donde vivía el rey. No era casado y vivía con una hermana soltera, algo viejona y muy aburrida. No había en el pueblo quien no conociera a Peralta, les cuento, porque el hombre hacía muchas caridades. Él lavaba los llaguientos, asistía a los enfermos, enterraba a los muertos, se quitaba el pan de la boca y los trapitos del cuerpo para dárselo a los pobres. Y por eso era que estaba en la pura inopia, en la pobreza más profunda el pobre Peralta. Y a la hermana se la llevaba al diablo con todos los limosneros y leprosos que Peralta mantenía en la casa. ¿Qué te ganas, hombre de Dios?, le decía la hermana, con trabajar como un macho, si todo lo que conseguís lo botas hartando y vistiendo a tanto perezoso y holgazán. Casate, Peralta, casate pa' que tengas hijos y a quien mantener. Calle la boca, hermanita, no diga disparates, decía Peralta. Yo no necesito de hijos, ni de mujer, ni de nadie, porque tengo mi prójimo a quien le voy a servir. Eso decía Peralta. En una ocasioncita estaba Peralta muy fatigado con las afugias del día, cuando a tiempo de largarse un alguacero, arriman dos peregrinos a los portales de la casa y le piden posada. Llega y dice Peralta: con todo corazón se los doy, señores, pero lo van a pasar cuanto el mes muy mal, porque esta casa no hay ni un grano de sal, no hay ni una tabla de cacao con que hacerles comidita, pero prosigan para adentro, señores. Entonces, entraron los peregrinos, trajo la hermana de Peralta el candil y pudo desaminarlos como quiso, porque esa hermana de Peralta era como jodida. Parecían mesmamente el taita y el hijo. El uno era un viejito de cachetes rosados, como que sumidos, ojitriste, de barbitas rucias y cabecipelón. El otro era más muchachón, buen mozo, medio mono, algo zarco y con una mate pelo de cachumbos que le caían como hasta media espalda, era simpaticón. Le lucía mucho la saya y la capita del peregrino. Los dos tenían sombrerito de caña y unos bordones muy gruesos y albarcas. Se sentaron en una banca, muy cansados los dos peregrinos, y se pusieron a hablar en una jeringonza tan bonita que los Peraltas, hermano y hermana, sin entender una jota, no se cansaban de oírla. No sabían por qué sería, pero bien que el viejo respetaba más al muchacho que el muchacho al viejo, vea eso tan raro, ni porque ellos, los Peralta, sentían una alegría muy sabrosa por dentro, ni mucho menos de donde salía un olor que trascendía por toda la casa. Aquello parecía de flores de naranjo, de albahaca y de romero de Castilla, que parecía de incienso y de sahumerio de alucema que le echan a la ropita de los bebés. Eso era un olor que los Peraltas no habían sentido ni en el monte, ni en las jardineras, ni en el santo templo de Dios. Man que estaba más embelesado. Entonces le dijo Peralta a la hermana: ve hija, date una asomadita por la despensa, desculca por la cocina, a ver si encontrás alguito que darles, señores. Mira los que cansados están, se les ve la fatiga, La hermana, sin saberse cómo, salió muy cambiada de genio y se fue derechito a la cocina. No halló más que media arepita tiesa y requemada. Por allá era el asiento de una cuyabra, confundida con la poquedad,
determinó que alguna gallina forastera tal vez se había colado por un huequito del bareque y había puesto algún zurrón viejo de una montonera que había en la despensa, que lo que era corotos y porquerías viejas se había en la dichosa despensa hasta pirar palo alto. Pero había era comida. ¡Oh! Niebra. Abrió la puerta y se quedó beleña y paralela. De aquel despensón por los aparadores, por la excusa, por el granero, por los zurrones, por el suelo, había de cuando Dios crió pa' que comieran todas las criaturas. Un alto para saludar a Beatriz Eugenia, a Carlos Mario, a Jafiz. Bienvenidos a este espacio, muchas gracias por la compañía. Estoy leyendo de Tomás Carrasquilla En la diestra de Dios Padre y esto se lee con acento paisa porque así está escrito. Del palo largo colgaban los tasajos de solomo y de falda, el tocino y la empella de los garabatos colgaban también las costillas de vaca y de cuchino, las longanizas y los chorizos, se gulungueaban y se enroscaban que ni culebras. En la excusa había por docenas quesitos y las bolas de mantequilla y las tutumas de cacao molido con jamaica y las hojaldras y las carisecas y los zurrones estaban rebosados de frijol cargamanto por allá de papas, también revuelto de una y de otra laya. Los cocos de huevos había por toditica parte. Y en un rincón había un cerro de capachos de sal de guaca y por allá, junto al granero, había sobre una horqueta un bongo de arepas y de arroz. Esas arepas eran tan blancas, tan esponjadas y tan bien asaditas que no parecían hechas por mano de cocinera de este mundo. Y muy sí señor, un tercio del dulce parecía la mismitica azúcar. Por fin le surtió a Peralta, pensó la hermana. Esto es mi Dios para premiarle sus buenas obras, pensó la hermana. ¡Oh! Hasta ahí Bieber. Pues aprovechemos. Dicho y hecho, trajo el cuchillo cocinero y echó a cortar por lo redondo. Trajo la batea grande, la colmó y al momentico echó a chirriar la cazuela y a regresarse por toda la casa aquella huelentina tan sabrosa. Como Dios le ayudó, le puso el comisaje. Y nada desganado que era el viejito. El mozo sí no comió gran cosa, el más joven. A Peralta ya no le quedó ni hebra de duda que aquello era un milagro patente. Y con todito aquel contento que le bailaba el cuerpo, se argentió por todas partes, y con lo menos roto y menos sucio de la casa, les arregló las camitas a los peregrinos, en las dos puntas de la tarima. Se dieron las buenas noches, y cada cual se acostó. Peralta se levantó oscuro en la noche, y no topó ni rastro de los huéspedes. Pero sí topó una mochila muy grande requinteada de onzas del rey, eso tenía oro, en la propia cabecera del mocito, del más jovencito. Corrió muy asustado a contarle a la hermana, que al momento se levantó de muy buen humor, cosa rara en ella, y a hacer harto cacao. Corrió a contarle a los yaguientos, a los tullidos, y los topó buenos y sanos y caminando y andando. ¿Y estos cómo es que están aliviados y yo los dejé enfermos? Como si no les hubiera dado un achaque en su vida. Salió como loco en busca de los huéspedes para entregarle la mochila de onzas del rey y echó a andar y andar cuesta arriba porque por allí es que era que habían cogido los peregrinos. Con tamaña lengua fuera el pobre Peralta se sentó un momentico a la sombra de un árbol cuando los divisó por allá arriba casi a punto de trastornar el alto. Casi no podía gañir el pobrecito de puro cansado que estaba. Pero ahí como pudo les gritó: «¡Hola, señores! Espérenme que les trae la cuenta». Y alzaba la mochila para que le vieran los peregrinos. Y entonces ellos pararon y se contuvieron las voces que les dio Peralta. Al ratico estuvo cerca de ellos y desde abajo les decía: «Bueno, señores, acá está su plata». Bajaron ellos al tope y se sentaron en un plancito, y entonces Peralta les dijo: «Caramba, qué pobre hiede. Miren que dejar es llorar por el afán de venirse pa acá desde mi casa y salirse de mi casa. Cuenten y verán que no les falta ni un medio», les dijo Peralta a los peregrinos. El mocito, el más jovencito,
Lo volteó a ver con tan buen ojo, tan sumamente bueno, que Peralta, aunque estaba muy cansado por esa corredera, volvió a sentir por dentro esa cosa tan sabrosa que había sentido la noche anterior. Pero no le huelía nada. Y entonces el mocito le dijo: sentate, amigo Peralta, sentate en esa piedra que tengo que hablarte. Peralta se sentó. Nosotros, le dijo el mocito, con una calma, por allá la cosa más preciosa, nosotros no somos tales peregrinos como vos crees, Peralta. Este, y señaló al viejo, es Pedro, mi discípulo, el que maneja las llaves del cielo, y yo soy Jesús el Nazareno. ¡Oh! Miren ustedes, no hemos venido a la tierra más que a probarte, y verdad te digo, Peralta, que te lucites en la prueba. Otro que no fuera tan cristiano como vos se guarda las onzas y se había quedado muy orondo y se las roba. Voy a premiarte, Peralta, le dijo el mocito, Jesús el Nazareno. Ve, los dineros son tuyos, llévatelos. Voy a darte de encima 5 cosas que me querás pedir. Con que pedí por esa boca, Peralta, le dijo el nazareno. Peralta, como era un hombre tan desentendido para todas las cosas, tan parejo, no le dio mal, ni se quedó pasmado, ni se emocionó, mira qué tal. Se quedó tranquilo y se puso a pensar a ver qué pedía. Todos 3 se quedaron callados como en misa. Y a un ratito dice San Pedro: hombre, Peralta, fíjate bien en lo que vas a pedir, no vas a salir con una buena bobada. Ese San Pedro era como más impaciente. En eso estoy pensando, su merced, les contestó Peralta, sin nadita de susto como él era. Es que si pedís cosa mala va el maestro y te la concede, y una vez concedida te amolaste, porque la palabra del maestro no puede faltar, le dijo San Pedro. Déjeme pensar bien la cosa, su merced, le dijo Peralta, y seguía pensando con la cara para otro lado, metiéndole uña a una barranqueta. San Pedro le tosía, le clareaba, y el tal Peralta no lo volteaba a ver. A un ratísimo voltea y ve al señor y le dice: bueno, su divina majestad, lo primerito que le pido es que yo gane al juego, al que siempre y al que se me dé la gana. Concedido, dijo el señor. Lo segundo, prosiguió Peralta, es que cuando yo me vaya a morir, me mande la muerte por delante y no la traición. Concedido, dijo el señor. Peralta seguía haciendo cuentas con los dedos. Y después de mucho pensar, llega y dice Peralta: pues bueno, soy una majestad. Lo tercero que a mí me ha de conceder es que yo pueda detener al que quiera en el puesto al que yo le señale y por el tiempo que a yo me parezca. Rara es tu petición, amigo, dice el señor, poniendo en él esos ojos tan zarcos, tan lindos, que parecía que limpiaban el alma de todo pecado mortal con solamente fijarlos en los cristalinos. En verdad te digo que una petición como la tuya jamás había oído, pero que sea lo que vos querás. A esto dio un gruñido San Pedro, como si estuviera celoso, y acercándose a Peralta, lo tiró con disimulo en la ruana y le dijo al oído muy sofocado: el cielo, hombre, pedile el cielo, no seas bestia, ni aun por eso, Peralta. Pero Peralta no aflojó ni un pite, y el señor le dijo: concedido. La cuarta cosa, dijo Peralta sumamente fresco, es que su divina majestad me dé la virtud de achiquitarme como a yo me dé la gana, hasta volverme chirriguetico como una hormiga. Dicen los ejemplos y el misal que el señor no se rió ni una merita vez, pero que aquí se agarró la risa y le dijo a Peralta: hombre, Peralta, otro como vos no nace, y ni se hace, no se cría. Todos me piden grandor, Peralta, y vos, un ser tan recorte de hombre, me pedís pequeñez. Pues bueno,
San Pedro le arrebató la palabra a su maestro y le dijo en tonito bravo: ¿Pero no ve que este hombre está loco? Pues no me arrepiento de lo pedido, dijo Peralta muy resuelto. Lo dicho, dicho, concedido, dijo el señor. San Pedro se rascaba la saya muslo arriba, se venteaba con el sombrero y veía chiquitico al Peralta. No pudo contenerse y le dijo: Mira, hombre, que no has pedido lo principal y no te falta sino una sola cosa. Por eso lo estoy pensando mucho, no se apure, su merced, le dijo Peralta. Y se volvió a quedar callado otro rato. Pues ya, a las 1500 salió Peralta con esto: Bueno, su divina majestad, antes de pedirme lo último, le quiero preguntar una cosa y usted me dispense, su divina majestad, por si yo le fuere mal preguntado. Pero eso sí, me ha de contestar bien clara y patente. Loco de amarrar, gritó San Pedro ya desesperado, juntando las manos y volteando al cielo como el que reza al bendito. Vas a salir con un disparate gordo, padre mío, ilumínalo. San Pedro estaba desesperado. El señor, con tanta paciencia y de ponerse también muy sereno, le dijo a Peralta el señor: Pregunta, hijo, pregunta lo que quieras, que todo te lo contestaré a gusto. Yo se lo pague su divina majestad. Yo quería saber si el padre Patas es el que manda en el alma de los condenados, o es usted o el Padre Eterno. Yo y mi Padre y el Espíritu Santo, juntos y por separado, mandamos en todas partes, pero al diablo le hemos largado el mando del infierno. Él es el amo de sus condenados y manda las almas, así como vos mandás en las onzas que te he dado, esas de oro que le regaló. Pues bueno, su divina majestad, contestó Peralta, muy contento. Si así no es, voy a hacerle el último pido. Yo quiero, su divina majestad, ultimadamente que me conceda la gracia de que el Patas no me haga trampa en el juego. Concedido, dijo el señor. Y fue así como el viejito y el señor Nazareno se volvieron humo en la región. Peralta se quedó otro rato sentado en su piedra, sacó el yesquero, encendió su tabaco y se puso a bombear. Muy satisfecho el Peralta. Valientes cosas las que iba a hacer con aquel platal. No iba a quedar pobre sin mudita nueva, ni vieja hambrienta sin su buena pulsetilla de chocolate de canela. Allá verían los del sitio quién era Peralta ahora sí. Se metió las onzas debajo del brazo, se canteó la ruanita y se echó falda abajo para allá. Parecía mismamente un limosnero, tan chiquitico, tan entumido, con la carita tan feita, sin pizca de barba, todo lampiño, con aquel ojo tan grande, de pestañotas grandotas que parecían pestañas de ternero, pobrecito Peralta. Al otro día se fue para el pueblo y se puso en monte. ¿Cómo sería la angurria que se le abrió tanto el logrero cuando vieron aquella mesa llena de montones de onzas de oro? ¿En dónde te sacaste ese entierro?, le decía la gente. En aquella mesa. Y entonces, es que por acá me acaban de escribir: hola, saludos de un paisa que me está echando broma por mi paisa. ¿De dónde te sacaste, Peralta, ese entierro? Hombre, Peralta, le decía uno. Ese se robó el correo, decían otros en secreto del rey. Y Peralta se quedaba muy desentendido, como siempre era Peralta. Pues se pusieron a jugar. La noticia del platal de Peralta corrió por todo el pueblo y aquella sala se llenó de todo ladroncito y de todos los perdidos. Pero eso sí, no les quedó ni un chimbo partido por la mitad. Por más trampas que hacían, por más que cambiaban la baraja, por más que le señalaban con la uña, les dio capote el Peralta, con ser que en el juego estaban toditos los caimanes de esos lados. Con esta no nos quedamos, dijo el más caliente. A nosotros no nos come este. Estaban ardidos porque Peralta les ganaba en todo. Al otro día, antes de almorzar, emprendieron el monte. Hubo cuchillo, hubo barbera, pero Peralta tampoco les dejó medio y los dejó pelados. Lo más particular era que Peralta, con tantísimo caudal como iba consiguiendo, no se daba nadita de importancia, ni en la ropita, ni en la comida, ni en nada.
Iba con su misma ruanita pastusa lista de listas azules, con sus mismos calzoncillos fundillirrotos, que se quedó el hombre con ellos, y con su mismitica chacra de ratón de agua pelada hecha un cochambre. Pero eso sí, lo que era limosnas, ni el rey daba las limosnas más grandes como las daba Peralta, señoras y señores. Su casa parecía siempre la publicación de bulas, con toda la pobrecía y todos los lambisquientos del pueblo palañendo a toda hora, y no solamente los del pueblo, sino que también echó a venir cuanto avistrujo había en todos los pueblos de por ahí y en otros lados del mundo. Hasta de Jamaica y de Jerusalén venían los pedigüeños. ¿Cómo les parece? Pero Peralta siguió siempre lavando a sus leprosos, asistiendo a sus enfermos y siempre con su sangre de gusano, como le decía la hermana, como si fuera el más pobrecito y el más arrastrado de la tierra. Pero lo que no canta el carro lo canta la carreta. La Peraltona, la hermana, sí supo darse su orgullo y meterse a señora de media y zapato. Con todo el platal que le sacó al hermano, compró casa, una casa de balcón en el pueblo, y consiguió serviciarla y compró ropa muy buena y de usos muy bonitos. Cada rato se ponía en el balcón y apenas la Peraltona veía gente gritaba: Maruchenga, tráigame el pañuelo de tripilla, que voy a visitar a la reina. Maruchenga, tráeme los frascos de perfume para rociar, que por aquí está gediendo. Y así, cuando la Peraltona veía pasar a una señora, decía: no pueden ver a uno de peinetón con sus nuevos usos, porque al momento le imitan estas ñapangas asomadas. Cuando salía a la calle, era puro gesto y puro milindre, y aunque era tan pánfila y feróstica, caminaba muy repechada y muy menudito, como sintiéndose muy muchachita y muy preciosa la Peraltona. La caridad de Peralta fue creciendo tanto que tuvo que conseguir casas para recoger a los enfermos y a los lisiados, y él mismo pagaba las medicinas, y él mismo con su misma mano le daba de comer a los enfermos. A todos estaban allí. Esto llegó entonces a los oídos de su rey, y lo mandaron a llamar. Los amigos de Peralta y la Peraltona le decían que se cambiara de ropa, que se engalanara hartísimo para ir a la casa del rey. Pero Peralta no hizo caso y se fue como iba. Así mismitico, a pata limpia, lo mismo que un montañero. El rey y la reina estaban tomando chocolate con bizcochos y quesito fresco, y le pusieron a Peralta en medio de los dos. Imagínese semejante honor. Le sirvieron vino en la copa del rey, que era de oro, y le echaron un brinde con palabras tan bonitas que aquello parecía lo mismo con el obispo Gómez Plata. Peralta recorrió muchos pueblos y en todas partes ganaba jugando. En todas partes también jugaba, pero socorría también a los pobres. Pero como en este mundo hay tanta gente mala, echaron a levantarle testimonios de una vez. Unos decían que era ayudado, otros que él ofendía a mi Dios en secreto con pecados muy horribles, otros que era un duende y que Peralta volaba por la noche por los tejados y que escupía la imagen de mi amito y señor. Pero eso no es todo. A los mismos que Peralta protegía, esos mismos que se mataron el hambre con la comida de Peralta, también, como si nada, le decían los embustes y principiaron a murmurar. Tan solamente el curita del pueblo lo defendía, pero nadie le creyó, como si fuera algún embustero. Toiticas estas cosas las sabía Peralta, pero no se le daba nada, sino que seguía él siendo el mismísimo, siempre tan humilde y tan criaturita de Dios el Peralta. El cura, que era amigo de Peralta, le decía que compusiera la casa, que se le estaba cayendo, que estaba llena de goteras y que los ratones y los animales se habían apoderado de ella. Pero Peralta les decía: ¿para qué? ¿Para qué la plata yo la voy a gastar en eso? Yo la gasto en mis pobres, yo no soy rey para tener palacio. Ese Peralta era de una humildad única. Estaba Peralta un día solo en la grima de la dichosa casa, haciendo los montoncitos de plata para repartir, cuando le tocan a la puerta y fue a abrir. Mi amo de la vida, qué escaramán tan horrible, qué cosa tan horrible era la muerte que venía por él.
Traía esa huesamenta toda lavada y en la mano derecha la desjarreteadera encavada en un palo negro muy largo y eso se veía todo brilloso, todo eso sí, con la cortadora. Se le enfriaba uno hasta el cuajo de ver aquello. Traía en la otra mano un manojito de pelos que parecían unas hebritas de bayeta para probar el filo de la herramienta. Cada rato sacaba un pelo y lo cortaba con esa cosa en el aire. Vengo por vos, le dijo a Peralta. Bueno, le contestó Peralta, pero me tenés que dar un placito para confesarme y hacer el testamento, le dijo Peralta. Con tal de que no sea mucho, contestó la muerte, porque estaba muy malhumorada y andaba de afán. Date pues una vueltecita, le dijo Peralta. Mientras yo me arreglo, vos si te parece, entretenete aquí viendo el pueblo que tiene muy bonita divisa. Mira que el aguacatillo allá está tan alto, párate allá pa' que dices a tu gusto vos. La muerte, que es muy ágil, dio un brinco y se montó en una horqueta del aguacatillo, se echó la desjarrateadera al hombro y se puso a divisar. Le dice Peralta, date descanso viejita, aquí hasta que a yo me dé la gana, que ni Cristo con toda su pionada te baja de esa horqueteada. Peralta cerró su puerta. Ay, 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 tomó el tole de siempre. Pasaban las semanas, pasaban los meses, pasó un año. Vinieron las viruelas castellanas, vino el sarampión, la tosferina, la culebrilla, el dolor de costado, el descenso, el tabartillo, y nadie se moría. Vinieron las pestes en tuitos los animales y tampoco se murieron. Al comienzo de la cosecha echaron mucha bambolla los doctores con todo lo que sabían, pero luego la gente se fue colando en malicia, porque eso ya decían que no dependía de los doctores, sino de algo otra cosa. El cura, el sacristán, el sepulturero pasaron hambres a los perros esos pobres, porque ni un entierro ni la abierta de una sola sepultura, nada lo huelieron por esos días. Los hijos de taitas y viejos y ricos se los comían la incomodidad de ver que a los viejorros comían arepa, todos regordetes y no les entraba la muerte por ningún lado. Lo mismito le sucedía a los sobrinos de los tíos solteros y acaudalaos, a los maridos casados con mujer vieja y fea. Ellos se revestían de una injuria porque veían a la viejorra tan morocha, habiendo por ahí mozas tan bonitas con qué reponerlas. De todas partes llegaban los correos para el pueblo para preguntar si ahí se morían los cristianos. Aquello se volvió una batajola y una confundición tan horrible como si al mundo le hubiera entrado algún trastorno. Al fin determinaron todos que era que la muerte se había muerto, y ninguno volvió a misa, ninguno volvió a encomendarse a Dios. Mientras tanto, en el cielo y en el infierno estaban ofuscados, enojados y confundidos, sin saber qué sería aquello tan particular. Entonces, ni un alma asomaba las narices por esos lados, ni por el cielo, ni por el infierno. Aquello, eso era la desocupez más triste, por Dios. El diablo determinó en ponerse de la cura de la rasquiña que padecía, para ver si mataba el tiempo por algo, porque pues no había nadie que entrara al infierno. San Pedro se moría de la pobre aburrición allá en la puerta del cielo. Se lo pasaba ahí sentado en el banco, dormido, abosteciando, rezando a raticos un rosario bendecido por la Virgen que había comprado en Jerusalén, pero viendo que la molienda seguía, cerró la puerta, se coló al cielo y le dijo al Señor, Maestro, toda la vida yo le he servido con mucho gusto, pero ahí le entrego el destino. Esto si no lo aguanto yo. Póngame algún otro oficio que hacer o saque algún recurso. Cristico y San Pedro. Ay, por allá bostezaron con el bostezo de San Pedro. Cristico y San Pedro se fueron por allá a un rincón a palabrearse. Después de mucho secreto, le dijo el Señor a San Pedro, eso tiene que ser, o no hay otra causa. Volveos al mundo, San Pedro, tratá a ese hombre con harta mañita para ver si nos presta la muerte, porque si no, nos embromamos. Se puso San Pedro la muda otra vez de peregrino, se chantó las albarcas y el sombrero y cogió el bordón el bastoncito, ¿cierto?
Cogió el bordón. Había caminado muy poquito cuando se encontró con una tisba que mandaba al diablo para que vigilara por los lados del cielo, a ver si era que todas las almas era que eran almas buenas y estaban pegando para el cielo y se estaban salvando. ¿Qué salvación ni qué 8 cuartos ni qué desmontres? Le dijo San Pedro. Si esto se está acabando. Bueno, saludamos a Juliana, a Mile, a Mónica. Gracias por la compañía. Esa misma noche, casi al amanecer, llovía agua, Dios misericordia, y Peralta dormía quieto y sosegado en su cama. De presto se recordó y oyó que le gritaban desde afuera: «¡Abrime, Peraltica! Por la Virgen, que es de mucha necesidad, abrime». Se levantó Peralta y al abrir la puerta se topó mano a mano con el viejito, que le dijo: «Hombre, no vengo esta vez a que me des posada. Tan solamente vengo mandado por el maestro. Lárganos la muerte unos días, hombre. Vos la tenés a pata y mano en algún encierro, la gente no está muriendo». «Lo que menos, su merced», dijo Peralta. «Le tengo muy bien asegurada, pero no encerrada. Se la presto con mucho gusto, con la condición de que a yo ni me haga nada». «Contá conmigo, Peralta», le dijo San Pedro, y apenitas clarió, salieron los dos a descolgar a la muerte de aquel aguacatillo. Estaba lastimosa la pobrecita, flacuchenta, flacuchenta, los huesos los tenía toquiticos, mogosos y verdes con tantos soles y aguaceros. Ay, la pobre muerte había padecido mucho. Ese telarañero se le enredaba por todas partes, que aquello parecía vestido de andrajos. La pelona ya la tenía hecha hojas y la por porquería de animal daba un asco. La hermanita parecía desenterrada de lo puro tomaita que estaba. Pero lo que más le injuria le daba a San Pedro era que parecía tuerta, porque un poco de avispas le dio por determinado hacerle un nido en el ojo izquierdo en la cuenca. Pobrecita la muerte. La pobre estaba casi tullida, horqueteada tantísimo tiempo allí. De Dios y su santa ayuda necesitaron Peralta y San Pedro para descolgarla del palo. Agarraron después una escoba, unos trapos, le sacaron el avispero del ojito izquierdo y luego ya quedó medio decente la muerte. Apenas la tomó, se vio andando la muerte y recobró fuerzas. Y en un instatico volvió a molestar la desjarreteadera y tomó al mundo. ¿Cómo estaría de hambrienta esa pobre muerte con el ayuno? En un tris acabó con los cristianos en una semana, casi acaba con todo el planeta. Joana, un saludo para Joa desde Venezuela. Los dijuntos parecían gusanos de cosecha. Ni los enterraban, sino que los hacían una montonera ahí en medio y los tapaban con tierrita. En las mangas rumbaba la mortecina porque ni toda la gañaza del mundo alcanzaba a comérsela. Peralta, si era verdad que parecía ahora un duende, de aquí por acá, y en una y en otra casa, amortajando a los difuntos, consolando y socorriendo a los vivos. La muerte se aplacó un poquito. Los contaditos cristianos que quedaron volvieron a su juicio, y como los vivos heredaron tanto caudal, el vicio del juego volvió a agarrar a tuitico el mundo. Consiguió Peralta más plata en esos días que la que había conseguido en tantísimo tiempo. Hijo de pucha, si estaba ricachón el Peralta. Ya no tenía un día como a tanta plata. Pero catátelo ahí, un día amaneció Peralta con la pata hinchada. Se le coló una discípula de la mala en la pata. Al momentico pidió cura y arregló los corotos porque se puso a pensar que harto había vivido y disfrutado, y que lo mismo era morirse hoy que mañana o el otro día. Mandó en su testamento una mortaja fuera de limosna, que le hicieran bolsico, que precisadamente le metieran en el bolsico la baraja y los dados. Y como era tan humilde, quiso que lo enterraran sin ataúd el Peralta, en la propia puerta del cementerio donde todos pisaban harto. Así fue, y apenita se presentó la pelona, cerró el ojo, estiró la pata y le dijo: «Mátame, mátame pues». Poquito sería lo duro que le asestó el golpe la pelona con el rigor que le tenía Peralta.
Peralta ya muerto, se encontró en un paraje muy feito parecido a una plaza. Volvió a ver por todas partes y por allá, muy allá, descubrió un caminito muy angosto y lobrego, casi cerrado por las zarzas y los charrascales. Ya sé pa' dónde va ese camino, pensó Peralta. El mismito que mentaba el cura en las prédicas. Cojo por el otro lado. Y cogió por el otro lado. Y se fue topando con mucha gente muy blanca de agarre, parecían fefes o mandones, y con señoras muy bonitas y ricas que parecían principesas. Como nunca fue amigo de meterse en la gente y con la vida de la gente ni en la gente grande, se fue por un ladito del camino. Ese camino se iba anchando y poniéndose plano como la palma de una mano. Peralta seguía la resolana con el desentendimiento de toda su vida. Nada lo asustaba, nada lo emocionaba. Por allá, en la mitad del llano, alcanzó a divisar una cosa muy grande y muy grandísima, mucho más que las iglesias, mucho más que la piedra del Peñol. Imagínense el tamañón de eso, muy grandísimo, y aquello blanqueaba como un avispero, y como toda la gente se iba colando a la cosa, pues Peralta se coló también. Ay, ahí comprendió que estaba en el infierno el Peralta, por el jumero que salía para arriba, el candelón que salía para abajo, y por ahí andaba mucha gente del mundo en conversa con tratos, con los agregados y con los peones del infierno. Él se entró por una bulunera muy oscura y muy medrosa, que parecía como un socavón, y fue a repuntar por allá por unas Californias, donde habían unas escaleras que ganar y unos zanjones muy horrendos y muy mugrientas, y unas cosas donde corrieron unas aguas muy asquerosas. De presto se zampó por una puerta muy anchona, y cuando menos acató, se topó en un salón muy grandote y muy altísimo, que tenía hornos en todas las paredes, muy pegados y muy junticos todos esos hornos, como roticos de las colmenas donde se meten las abejas. No había nadie por el salón, pero allá, en la mitad, se veía un trapo colgado a moda de tolda de arriero. Peralta se asomó con mucha mañita, y ahí estaba el enemigo malo acostado. Adivinen quién era ese. Estaba dormido y como enfermoso y aburrido en él. De presto se recordó, se enderezó, y a lo que vio a Peralta le dijo muy fanfarrón y arrogante: ¿qué venís a hacer aquí, culichupao? Y a lo que vio: vos no sos de aquí, rumbate al momento. Pues como nadie me atajó, yo me fui colando, sin saber que me iba a topar con su merced, les contestó Peralta con mucha moderación al diablo. ¿Quién sos vos?, le dijo el diablo. Yo soy un pobrecito del mundo que ando por aquí embolatado. Me dijeron que estaba en carrera de salvación, pero yo ni me han dado indagatoria, ni nadie se ha metido con yo, nada. Al momento comprendió el diablo que era un alma del purgatorio o del cielo. Pero como los buenos modos sacan a los cimarrones del monte, y la humildad agrada hasta el mismo diablo con ser tan soberbio, pues resultó que Peralta más bien le cayó en gracia, más bien le pareció como sabrosito y querido el Peralta al diablo. Su merced está como enfermoso, le preguntó Peralta. Sí, hombre, le contestó Lucifer muy aplacado. Se me han alborotado en estos días los achaques, y lo peor es que nadie viene a hacerme compañía, porque el mayordomo, los agregados y toda la pionada no tienen ni tiempo de comer, con todo el trabajo que nos ha caído en estos días. Pues si yo le puedo servir en algo su merced, le dijo Peralta, haciéndose el muy lambón. Mándeme lo que quiera su merced, que el gusto mío es servirle a las personas. Ahí se fueron enredando en una conversa muy rasgada, hasta que el diablo dijo que quería entrenarse en algo, entretenerse en algo. Pues si su merced me dice que juguemos alguna cosita, dijo Peralta muy disimulado. Yo sé jugar toda la haya de juegos,
y en prueba de ello es que mantengo mis útiles en el bolsico. Y sacó la baraja y los dados. Hombre Peralta, le dijo el diablo, lo malo es que vos no tenés que ganarte, y yo no juego vicio. ¿Cómo no he tener? Dijo Peralta. Si yo tengo una almita como la de todos, yo la juego con su merced, pues también soy muy vicioso. La juego contra cualquier otra alma de la gente de su merced, diga nomás. El enemigo malo, que ya le tenía ganas a esa almita de Peralta por ser tan linda y tan buenita, le paró la caña al momentico. Determinaron jugar tute y le tocó dar al diablo. Barajo muy ligero, de modos muy elegantes y bonitos. Alzó Peralta y principiaron a jugar. Iba el diablo haciendo basas muy satisfecho cuando Peralta tiende sus cartas y dice: 40 as y 3. No la perderéis por mal que jugués. Así será, dijo el diablo bastante picado. Pero sigamos a ver qué resulta. Pues que ha de resultar que Peralta se fue de sobra. Se puso el diablo como la ira mala y le dijo a Peralta con un tonito bien maluco: vos sos culebra echada, hago qué demonios. Tante culebra, lo que menos su merced, le contestó Peralta con una humildad tan grande como la de siempre. Antes en el mundo decían que yo que era gusano de puro arrastrado y yo miserable, pero sigamos su merced que usted se desquita, ¿cierto? Siguieron a la otra mano y salió Peralta con tute de reyes. ¡Doblo! Gritó Lucifer, con un bozachón que retumbó por el toitico infierno. La cola se le paró, los cachos se le abrían, se le cerraba como los de un alacrán, los ojos le bailaban, de lo más viscornetos y horrendos, y por la boca echaba aquella basa y aquel chispero. ¡Doblemos!, dijo Peralta muy convencido. Ganó Peralta. ¡Doblo!, gritó el diablo. Y doblando jugaron 17 tutes, hasta que el patas dijo: ya no más. Estaba tan sumamente medroso, daba unos bramidos tan espantosos que toitica la gente del infierno acudió a ver. Y un diablito muy metido y muy chocante, que parecía dotorao, dijo con un tonito llorón: nunca me figuré que a mi señor le diera la pataleta. Pero ¿por qué no seguimos su merced?, dijo Peralta como suplicando. Es cierto que le he ganado más de 33.000 millones de almas, pero yo veo que el infierno está sin tocar, ¿cierto? Cierto, dijo el enemigo malo haciendo pucheros. Pero esas almas yo no las arriesgo. Son mis almas más queridas, son mi familia, por las que más se parecen a yo. Siguió moqueando un ratico y le dijo a uno de sus edecanes: anda, hombre, sacale a este calzón sin gente sus ganancias y que se largue de aquí, como lo mandó el patas. Ansina se cumplió. Mientras que una vieja ñata se persina, echaron tuitica a las puertas del infierno a toda esa churreteada de almas, y aquello era de churretear y de churretear almas, y esas almas no se acababan de salir. Lo que a Peralta le parecía más particular era que, a conforme las almas iban saliendo, se iban poniendo más negras, más hediondas y más enjunecidas. Parecía como si a todos los cristianos del mundo les estuvieran sacando las muelas a la vez. Esos bramidos y esa chillería se escuchaban por toda parte. Sin nadie mandárselos, aquellas almas endemoniadas se fueron haciendo en el aire un caracol ni que un remolino. Los aires se fueron escureciendo con aquella granizada, hasta que todo quedó en pura tiniebla. Peralta, tan desentendido como si no hubiera hecho nada, se fue yendo muy despacito hasta que se encontró con los tuneros del camino del cielo. Aquello era caminar y no llegaba. Él tuvo que pasar puentes de un pelo que tenía muchas leguas, él tuvo que pasar la hilacha de la eternidad que tan solemnemente nuestro Señor, por ser quien es, la ha podido medir. Pero Peralta no le dio vaguido, sino que siguió
serenito y muy resuelto buscando el cielo para llevarse toda churreteada y almas negras, hasta que se topó con las puertas del cielo el Peralta. Pero eso estaba bastante solo. Pero por allá divisó a San Pedro recostado en un banco. Apenitas lo vio San Pedro, se le vino en pura carrera, se le encaró y le dijo, midiéndole el puño en la cara: «¡Quita de aquí, eso, vagabundo! ¿Te parece que te has portado muy bien? ¿Vos crees que nos tenés contentos con lo que nos está pasando? Si allá en la tierra no te ama, se fue porque no podía, pero aquí sí chupás». Ay, no se fijen yo, viejito. Fíjese lo que viene por aquí, por el otro lado. Vaya a ver cómo acomodar toda esa gentecita y deje de enojarse. Volteó San Pedro a ver, estiró bien la gaita y se puso la manito sobre las cejas, como de para vigilar mejor, y apenas entendió el enredo en el que andaba, pegó patas, abrió la puerta y volvió a cerrar a la carrera y la trancó por dentro para que nadie entrara. Ni por esa se agallinó Peralta, ni le colocó cobardía, ni caviloso que en el cielo le fueran a meter machorrucio. No bien se sintió San Pedro de puertas pa' dentro, corrió muy trabucao y le hizo una ceñita al señor. Bajó el señor de su trono y se toparon como en la mitad del cielo y agarraron a conversar el señor y San Pedro. Conversaban en un secreto tan larguísimo que a toda la gente de la corte celestial le pañó la curiosidad. Bien comprendían toditos que se manoteaba por lo que se manoteaba San Pedro y por lo desencajado que estaba, que la conversa era sobre cosa gorda. Las santas que hay en el cielo, que siempre son mujeres, se pusieron anteojos de larga vista para ver qué sacaban en limpio, pero no agarraron nadita. El señor, que había estado muy sereno oyendo las cosas, oyendo a San Pedro, le dijo muy pasito a San Pedro: «En buena hora nos ha metido este Peralta, pero esto no se puede de ninguna manera. Los condenados se tienen que quedar por toda la eternidad. Ándate a tu puesto, San Pedro, que yo iré a ver cómo arreglamos esto. No abras la puerta a los que vayan viniendo, los entras por el postigo chiquito». Se volvió el señor pa' su trono y en un ratico le hizo señas a un santo que había personado él, vestido de curita con un bonetón muy bonito. El santico se le vino respetuoso y hablaron 2 palabras en secreto, y bastante susto que le dio al santico también. Se le veía porque se puso descolorido y principió a menearse el bonete. A esas le hizo el señor otra seña a otra santica que había por allá y estaba muy lejos. Ojo con él. Y la santica se vino muy modosa y muy contenta al llamado y entró en conversa con Cristico y el otro santo. Estaba ella, la santica, vestida de carmelita y también tenía un bonete que le lucía muy bonito y en la mano una pluma de ganso muy grandota. El cura y la monjita se fueron derechito a los tabretes y cada cual se sentó. La santica entró como en un alegato con el cura, pero al último él se puso a relatar y ella a jalar pluma. Y así era escribana. Esa sí era una escribana, esa santica. Se le veía lo vaquiana que eran esas cosas de la escribanía. Eso acomodaba en su tableta y escribía sobre el atril. Y a conforme escribía, le iba colgando por detrás de los trimoleles esos un papelón muy tieso ya escrito que se iba enrollando. Solo mi Dios sabe el tiempo que gastó escribiendo, porque en el cielo no hay reloj. Por allá mucho rato la monja se echó una plumada larga y le hizo seña al señor de que ya había acabado. No bien entendió el señor, paró en su trono y dijo el señor a todos los del cielo: «Toquen bando y que entre Peralta». Y principiaron a redoblar todas las tamboras del cielo, a desgajarse los trompicones y toda la gente de su puesto, para oír aquello nunca oído en ese paraje, porque ni San Joaquín, el abuelito del señor, había oído nunca las leyendas de la Gaceta de la Plaza en la corte celestial. Cuando todos estuvieron sosegados, dispuestos, Peralta, o allá en un rinconcito, entonces el Señor Cristo mandó a que se silenciaran los tambores y dijo: «Pongan harto cuidado, para que vean que la gloria celestial no es cualquier cosa». Y después
se volteó para donde la monjita y muy cariñoso le dijo: «Lee vos el escrito, hija, que tenés una tan linda pronuncia», le dijo a la monjita. Caramba, si la tenía. Eso era como cuando los mozos montañeros agarran a tocar el capador, como cuando las faldas echan a gotear los resumideros en los charquitos insolvados. La leyenda comenzaba más o menos de esta saya: Nos, Tomás de Aquino y Santa Teresa de Jesús, mayores de edad, del vecindario del cielo, por mandato de nuestro Señor, hemos venido a resolver un punto muy trabajoso. Pues tan trabajoso, tan sumamente trabajoso, que ni en siquiera se puede contar bien patentes las retajilas tan lindas y tan bien empatadas escritas en la dichosa Gaceta. Hasta ahí la mecha que tenían esos escribanos. Últimamente el documento lo que quería decir muy cierto era que Peralta le había ganado al enemigo malo, con esa tranquila las almas y con mucha legalidad, y lo había ganado en un juego muy limpio y muy decente, pero que más sin embargo esas almas que había ganado Peralta muy limpiamente no podían colar al cielo ni de chiripa, y que por eso tenían que quedarse hacia afuera, pero que al mismo tiempo, como todas las cosas de Dios tenían remedio, esta cosa se podía arreglar sin que Peralta ni el Patas se llamaran al engaño. Y el arreglo era sina, que todas las glorias que debían haber ganado esas almas redimidas por Peralta se juntaran en una gloria grandototota, en una gloriesota, y se la dieran enterita a Peralta, porque ese ya se las merecía. Y que él, que había ganado con su puño, y que la cosa del infierno se arreglaba de esta laya, que esos condenados no volvían a las penas de las llamas, sino a otro infierno nuevo, que valía lo mismo que el de la candela, y este infierno era una indormia muy particular que sacaron de su cabeza el cura y la monjita, y les ocurrió hacerle un infierno privado a esas otras 33.000 almas. Esta indormia era disque esta moda, que mi Dios echaba al mundo 33.000 millones de cuerpos y que esos cuerpos le metían adentro las 33.000 millones de almas que sacó Peralta de los profundos infiernos, y que esas almas, que mande toitas de los cuerpos, creyeran que eran para el cielo, que ya estaban condenadas desde en vida, y que por eso no les alcanzaba el santo bautismo, porque ya la gracia de mi Dios no les valía, aunque el bautismo fuera de verdad, y que se morían los cuerpos y volvían las almas a otros, y después a otros, y después a otros, y así la misma fiesta hasta el día del juicio, que de ahí pa'lante las ponía a voltear en rueda de redondo en el infierno por século seculorum. Amén. Que por todo esto, que es que aquí en este mundo hay gente tan canóniga y tan mala, que goza con tanto mal de los cristianos, porque ya son gente del patas, de esos 33.000 que Peralta salvó y que quedaron por acá rodando, y que por eso es que se mantienen tan enjunecidos, padeciendo, porque ya son gente del patas, porque no tienen candela. Estos quisque son los envidiosos, y por eso quisque fue el enemigo malo que no quiso arriesgar a aquellas almas del infierno, porque esas otras almas también eran envidiosas. Peralta entendió muy bien este relate Peralta, y muy contento se puso. Pero este Peralta era tan sumamente parejo y tan justo que ni con todo el alegrón que tenía por dentro se le vio mover pestañas de ternero. Ahí se quedó en su puesto como si no fuera con él, pero de golpe se vio solo en la plaza del cielo. Hasta hay placitas en el cielo, imagínense. Aquello era una cosa redonda, enladrillada con diamantes de piedras preciosas de todo color, que hacían unas labores como de chavos de las maestras. En redondo había una renglera de pilas de oro que chorreaban agua florida de pachulí de la gloria, y cada una de estas pilitas tenía en su jardinera cuantas flores de Dios ha criado, pero de toditas de oro y de plata. Imagínense cómo sería de bonito ese redondel en el cielo. Entonces estaba ahí mismito, frente a la entrada, el trono de la Santísima Trinidad. Era el modo de una custodia muy grandota, encaramada en unos escalones muy altos. En redondel, en la custodia, estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Allá en la punta arriba estaba prendido el Espíritu Santo, aliabiertico y con el piquito de para abajo. De la punta del piquito del Espíritu Santo le salía un vaho de luz mucho más alumbrado que la del sol. Esa luz se regaba y se desparpajaba por arriba, por abajo, de frente, por todos lados, y todo realumbraba y se ponía brilloso con aquella luminaria. El Padre Eterno, que todas las bullas de Peralta no había dado palabra, se paró y dijo esta moda al Padre Eterno: Peralta, escoge el puesto que querás. Ninguno lo ha ganado tan alto como vos, porque vos sos la humildad, porque vos sos la caridad. Allá abajo fuiste un gusano arrastrado por el suelo, pero aquí sos el alma más gloriosa, Peralta, y te lo has ganado. Escoge un puesto, no te humilles más, Peralta, ya estás ensalzado. Y entonaron los coros celestiales el trisagio de Isaías, y Peralta, que todavía no había usado la virtud de achiquitarse, se fue achiquitando, achiquitando, achiquitando hasta volverse un peraltica de 3 pulgadas, una cosita así de chiquitica, y con la agilidad que tienen los bienaventurados, se brincó al mundo que tiene el Padre a su diestra y se acomodó muy bien, y así abrazado a la cruz. Y allí está por toda la eternidad Peraltica. Y botín colorado, perdonen lo malo que hubiera estado y lo largo que está contado, este cuento se ha acabado. Tan tan. Hasta ahí finalizó. Hola Marcela. ¿Quiénes se aguantaron casi una hora? No sé cuánto llevamos, una hora de relato. A la diestra de Dios Padre, un cuento largo. Les cuento que hice algunas modificaciones para poder contarlo. Lo hice porque es una historia bien particular, muy bonita por cierto. Tan tan, sí, se nos acabó el cuento.